Fármacos antihipertensivos, esta vez la parte 2. Entre estos fármacos tenemos los bloqueadores de los canales de calcio. Este grupo de fármacos trabaja bloqueando los canales de calcio tipo L. En este grupo encontramos dos tipos de fármacos: las dihidropiridinas, que tienen selectividad vascular, y las no dihidropiridinas, que tienen selectividad más bien cardíaca. Se puede observar también, por ejemplo, que entre ellos la amlodipina, que pertenece al grupo de las dihidropiridinas, puede ser usada como monoterapia o en combinación con otros fármacos antihipertensivos en el tratamiento de hipertensión. Y al ser administrada por vía oral, se puede utilizar con o sin comida. No se recomienda en el caso de este fármaco más de 10 miligramos por día y no requiere ajustes en pacientes con falla renal, así que esa es una ventaja. Este medicamento es utilizado también en angina. La nifedipina, por ejemplo, no se recomienda como antihipertensivo por su efecto vasodilatador, porque lleva a una taquicardia refleja, y entonces si en tal caso tuviese que ser utilizada como antihipertensivo, debe ser de liberación controlada, porque así disminuimos este efecto. El verapamilo, que pertenece al grupo de las no dihidropiridinas, es usado como monoterapia también o en combinación con otros. Su vía de administración también es oral, pero también puede administrarse por vía intravenosa. Las tabletas de liberación controlada, por ejemplo, se pueden tomar con alimentos. Las tabletas de liberación regular se pueden dar en este caso con o sin alimentos. Su almacenamiento es importante porque debe estar a temperatura entre 15 y 25 grados y en envases que sean bien cerrados y protegidos de la luz, porque si no, entonces este fármaco se puede deteriorar y perder su actividad y eficacia. Se recomienda también monitorizar lo que es la función renal y la hepática. Su uso puede inducir, por ejemplo, a la constipación. Y es un medicamento que también puede ser utilizado en arritmias auriculares. Estos fármacos, por ejemplo, no están contraindicados en diabetes, ni en asma, ni en enfermedad vascular periférica. El principal efecto adverso de la nifedipina es edema, así que hay que tener pendiente, ¿verdad? Edema en las extremidades. Dentro del grupo de los vasodilatadores, ¿sí? Producen vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos. Tenemos la hidralazina. Es un vasodilatador directo. Realmente no se conoce muy bien su mecanismo de acción. El único uso que se le da es para el tratamiento de la hipertensión, de la toxemia del embarazo, y en conjunto también con isosorbide como una alternativa para los IECAS. En pacientes hipertensos que tienen insuficiencia cardíaca. Entre los efectos adversos están, por ejemplo, el lupus eritematoso, por lo cual estos fármacos no es recomendable que se utilicen después de 6 meses de uso, porque producen ese efecto aproximadamente a los 6 meses en adelante. Es de bajo costo. En el caso del nitroprusiato, relaja también las venas y las arterias, produce un menor incremento de lo que es la frecuencia cardíaca y se utiliza en emergencias hipertensivas. Otro grupo son los IECA, cuyas siglas significan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entre estos fármacos está el captopril, enalapril, lisinopril,
y son usados como monoterapia o combinados para la hipertensión arterial. El efecto del bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, de la ECA, reduce la angiotensina 2 por un lado, pero incrementa la bradicinina por el otro. Y ambos efectos son igualmente importantes para poder lograr los efectos cardiovasculares de los IECAS, ya que por un lado se bloquea el efecto vasopresor y estimulante de los procesos de la función cardiovascular de angiotensina 2 y por otro estimula el efecto de la bradicinina, que por medio de incrementar el óxido nítrico es capaz de producir vasodilatación y además otros efectos que son beneficiosos sobre la función cardiovascular. Estos inhibidores o bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina son quizá la familia de antihipertensivos que más terreno han ganado en las últimas décadas en lo que es la terapia antihipertensiva. A pesar de que los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y del JNC7 recomiendan diuréticos como la primera elección si el paciente no tiene otras complicaciones. Por ejemplo, el captopril es el de elección en crisis hipertensivas y urgencias hipertensivas. La vía sublingual que es preferida a la vía parenteral. Y este medicamento se debe almacenar en una temperatura menor de 30. El enalapril es usado intravenoso en crisis hipertensiva y debe ser administrado en periodos de 5 minutos. Puede ser a través de infusión o diluido. La activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, en unión con el sistema de cininas, ejercen un efecto hipertensivo severo, ya que al estimular la corteza suprarrenal se produce aldosterona, misma que retiene sodio y agua a nivel renal, aumentando el volumen sanguíneo y la presión arterial. Así que el estímulo directo de esa angiotensina 2 produce vasoconstricción y aumento de la resistencia periférica. Además, que se permite la expresión de genes responsables de fibrosis y de hipertrofia, que a su vez es responsable hoy de la denominada remodelación vascular cardíaca. Si ustedes ven en la imagen, a partir del hígado se produce constantemente el angiotensinógeno en plasma. Entonces, la renina que proviene de los riñones, ¿verdad?, actúa sobre ese angiotensinógeno para transformarlo en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina 1 en 2. Entonces, esos fármacos que actúan como antagonistas de la angiotensina actúan a través de los receptores AT1, bloqueando estos receptores AT1, que son los receptores en los cuales realmente actúa la angiotensina 2. Ustedes observan allí una flecha de color, puede ser azul o lila, más gruesa que las demás. Esa ahí, en esos vasos, ¿verdad? Y por ejemplo, a nivel de los riñones, del sistema nervioso central, del periférico, del sistema cardiovascular, que son en las arterias y el corazón, en las células de grasa, lo que son los adipocitos, los pulmones y en los ovarios, se encuentran todos estos receptores de AT1. Entonces, los bloqueadores selectivos de AT1, como los sartán y valsartán, actúan bloqueando esos receptores. Así que bloquean en forma selectiva los efectos ya descritos de la angiotensina 2. Obviamente sin producir el aumento de la bradicinina. Son fármacos que se utilizan como monoterapia en el manejo de la hipertensión y son utilizados en otros problemas cardíacos. Tienen pocos efectos adversos y se relacionan, por ejemplo, con tos y angioedema, aunque en menos frecuencia que los IECA, ¿sí? No deben ser utilizados en el embarazo. Los diuréticos
como un grupo en forma general, encontramos indapamida, hidroclorotiazida, el triamtereno, furosemida, miloride, espironolactona, eplerenona. Trabajan en diferentes lugares del sistema de transporte tubular y producen en lo que es los diferentes lugares de la nefrona y pueden producir natriuresis, depresión del volumen sanguíneo, disminución también de la presión. A largo plazo producen una vasodilatación que ayuda también a mantener su efecto antihipertensivo. En esta diapositiva observan, por ejemplo, fármacos que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal de la nefrona. Está, por ejemplo, la acetazolamida y el manitol. En esta parte del tubo contorneado proximal se reabsorbe cerca de un 65% de sodio con agua y también algo de bicarbonato y cloro. Entonces, la acetazolamida específicamente inhibe la reabsorción del bicarbonato en un 45%. ¿Verdad? Así que el pH como efecto de ella se eleva a 8. En el caso del manitol, aumenta la osmolaridad porque esta sustancia no es permeable. Entonces aumenta la osmolaridad de los líquidos a nivel tubular, bloqueando lo que es la reabsorción de agua. La furosemida y el ácido etacrínico, o la bumetanida también, son conocidos como diuréticos de asa o de techo alto. ¿Por qué? Porque son muy potentes. Bloquean el cotransportador de sodio-potasio-cloro y son usados en pacientes con falla cardíaca o enfermedad renal para el manejo del edema, porque dijimos que son muy potentes para eliminar orina. Por lo que son entonces fármacos preferidos en pacientes con falla cardíaca o insuficiencia renal con hipertensión. Se administran por lo regular 2 veces al día o 1 vez al día también, vía oral, para mantener buena natriuresis y no son primera línea en el caso de hipertensión. Los efectos adversos más comunes son tinnitus, pérdida, por ejemplo, de audición, trastornos gastrointestinales, aumento de colesterol, en este caso el LDL, los triglicéridos también los aumentan. Además, producen disminución de potasio, producen una disminución de calcio y una disminución también de magnesio. Entre sus usos está en falla cardíaca severa, ¿verdad? Como dijimos ya, y en los demás efectos. Dijimos que en hipertensión en segunda línea realmente. Los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida y la indapamida, por ejemplo, bloquean el túbulo contorneado distal del nefrón en la parte del cotransportador de sodio-cloro. Son menos efectivos en pacientes con falla renal, pero son la piedra angular en el tratamiento de la hipertensión, ¿verdad? Porque son los que se utilizan en la primera línea. La hidroclorotiazida y la indapamida son utilizados como monoterapia y son de elección en el control de la hipertensión. Pueden ser usados también en combinación. Son preferidos en tratamientos de pacientes hipertensos mayores de 50 años y en pacientes con hipertensión sistólica aislada, pacientes de raza negra o que tienen problemas de osteoporosis o enfermedad vascular periférica y asma. No son efectivos en pacientes con insuficiencia renal avanzada. Entre sus usos, ¿verdad? Podemos ver, además de hipertensión, en falla cardíaca leve. Por ejemplo, cuando hay una nefrolitiasis, producto de una hipercalciuria idiopática. En cuanto a los diuréticos ahorradores de potasio, como la amiloride, el triamtereno, el espironolactona y la eplerenona, son usados en la hipertensión, principalmente por su efecto retenedor de potasio.
Por esto son combinados con diuréticos tiazídicos o los diuréticos de asa. La amilorida y el triantereno bloquean los canales de sodio en el túbulo colector del nefrón, mientras que la espironolactona y la esplerenona son antagonistas de los receptores de aldosterona. Entre sus usos más comunes están en falla cardíaca y en prevención o tratamiento, ¿verdad? Cuando hay una disminución de potasio.